Vamos entonces a resolver ahora este sistema. Y este sistema pues podemos escribirlo así, de la siguiente forma. 2k menos omega cuadrado m todo elevado al cuadrado tiene que ser igual a k al cuadrado. Y tomamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí. Claro, al tomar raíz cuadrada hay que considerar, porque esto tiene que tener dos soluciones, ya que en omega cuadrado, si omega cuadrado es una variable lambda, es un polinomio de grado 2, entonces tiene que tener dos soluciones. Todos sabemos que al hacer una raíz cuadrada tenemos que admitir el doble signo, es decir, no basta con quitar este cuadrado con este, sino admitir que por una parte tendríamos 2k, o tenemos menos omega cuadrado m, igual a más menos k. Podemos verlo al revés. Si con el más o con el menos le hacemos el cuadrado a las dos partes, nos sale esto. Nos sale esto. Entonces esto genera dos posibilidades. 2k menos omega cuadrado m igual a k. Y 2k menos omega cuadrado m igual a menos k. De aquí, omega cuadrado nos va a quedar, voy a mover esto para tener más espacio, ¿vale? Desde aquí, omega cuadrado me quedaría k menos 2k, y con signo menos y signo menos, que los convierto en signo más, esta será omega cuadrado igual a k cuadrado. Perdón, a k partido por m. Vamos a ponerlo bien. K entre m. En cambio, esta de aquí, pues nos genera omega cuadrado igual a menos k menos 2k menos 3k, que están en los dos sitios. Omega cuadrado igual a 3k partido por m. Y de aquí vamos a obtener una primera solución que voy a llamar omega 1, que va a ser la raíz cuadrada de k partido por m. Esta va a ser la frecuencia angular fundamental del modo 1. Y esta de aquí va a ser omega 2, que va a ser la frecuencia angular fundamental del modo de vibración 2. Va a ser 3k partido por m. Estos son los valores propios. Ojo que los valores propios del problema se interpretan como omega cuadrado. Estas son las frecuencias. Y lo que vamos a deducir ahora son las expresiones de los vectores propios asociados a cada uno de estos valores propios. Vamos entonces a plantear para el cálculo del vector propio asociado al valor propio lambda 1, que es omega 1 al cuadrado, y que vale k partido por m. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es plantearnos el sistema k menos omega 1 al cuadrado m multiplicado por un vector alfa 1 igual a 0. Y esto va a formar un sistema típico compatible indeterminado que vamos a poder resolver de una manera dándole un valor a 1 y resolviendo, porque es un sistema que va a depender de un parámetro en este caso. Bien, pues estas operaciones son así: 2k menos k menos k y k, perdón, 2k menos mi omega 1 al cuadrado, que es k partido por m, que multiplica a m0, 0m, por las componentes de alfa 1, voy a ponerlas así: alfa 1, 1, alfa 1, 2, igual a 0, 0. Por tanto, este sistema queda pues 2k menos k entre m, en el primer término queda 2k menos k entre m, pues 2k menos k, es decir, k, aquí queda menos k
menos 0. Aquí queda menos k, aquí k, que multiplica a alfa 1, 1, alfa 1, 2, igual a 0, 0. Entonces esto es un sistema que la primera fila y la segunda contienen la misma información. De hecho, el determinante de esta matriz de coeficientes es 0, lo que nos invita a que esto es una matriz singular. Entonces, para resolverlo en este caso, pues voy a tomar un alfa 1, 1 igual a 1. Tomo alfa 1, 1 igual a 1. Y de la primera fila me quedaría pues k por 1 menos k por alfa 1, 2 igual a 0. Y claramente el alfa 1, 2 vale 1. Con lo cual el vector alfa 1 igual a 1, 1 es un vector propio. ¿Qué puedo hacer? Pues en este caso lo voy a normalizar a la unidad. Voy a tomar la norma unidad y la norma de ese vector vale raíz de 2. Entonces alfa 1 lo voy a tomar como 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Lo mismo vamos a repetirlo para el segundo valor propio. Entonces, ahora lo que tenemos es el vector propio asociado al segundo valor propio. Voy a poner así un lambda 2 igual a omega 2 al cuadrado igual a 3k entre m. Nos queda lo siguiente. Voy a poner ya el sistema k menos mi omega 2 al cuadrado matriz m, que multiplica a un vector alfa 2 igual a 0. Y vamos a ver qué podemos plantear aquí como sistema para alfa 2. Esta matriz, vuelvo a ver, vamos a ponerla otra vez, 2k menos k, menos k, 2k, menos 3k partido por m, que era mi segundo valor, mi segunda frecuencia angular elevada al cuadrado, 3k partido por m, que multiplica a m0, 0m. Esto multiplicado por alfa 2, 1 y alfa 2, 2 igual a 0, 0 me plantea mi segundo sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlo. Primero, estas matrices las podemos sumar. 2k menos 3k será menos k. Este sistema es así. Y la fila de abajo menos k y 2k menos 3k, pues otra vez es igual, ¿verdad? Menos k, alfa 2, 1 y alfa 2, 2 igual a 0, 0. Entonces, claramente en esta ocasión, si tomo alfa 2, 1 igual a 1, alfa 2, 2 será menos 1, para que sume 0, ¿vale? Entonces, si tomo alfa 2, 1 igual a 1, entonces alfa 2, 2 igual a menos 1. Y normalizándolo, podríamos dar el segundo vector propio. La norma del vector es 1, 1 es raíz de 2. Perdón, 1 menos 1 es raíz de 2, pero el vector quedará así. 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Bien. Ya tengo mis dos vectores propios, con lo cual mi matriz C, la matriz C o matriz de paso, que es la que me ha permitido el cambio de base, se construye formando por columnas el primer vector propio y el segundo vector propio. Por tanto, como nosotros ya lo tenemos normalizado, nuestra matriz C va a ser pues 1 entre raíz de 2, que multiplica 1, 1, 1, menos 1. Esta matriz es la que me permite expresar x igual a c por q.
Bien, el problema lo que me planteaba era calcular las soluciones para x1 de t y x2 de t. Si nos fijamos otra vez en el enunciado, voy a abrirlo. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos este sistema, tenemos los valores de las masas y la velocidad inicial es 0 y la posición inicial es -1 para esta masa y 1 para la otra. Y queremos x1 de t y x2 de t. Bien, pues para x1 de t tenemos la información de x1 en 0, x2 en 0, esto vale -1 en la unidad del problema, y x1 punto en 0 vale 0, x2 punto en 0 vale 0. De momento, con lo que tenemos, ya tenemos un sistema desacoplado para las variables del vector q. Las q de t son ecuaciones independientes y cada una es un oscilador de un grado de libertad, de tal forma que la primera ecuación es q1 dos puntos más omega 1 cuadrado q1 igual a 0, cuya solución es un coeficiente a1 por el seno de omega 1t más un coeficiente b1 por el coseno de omega 1t. Y para la segunda función q, q2 dos puntos más omega 2 al cuadrado q2 igual a 0, la solución es un coeficiente a2 por el seno de omega 2t más b2 por el coseno de omega 2t. Bien, entonces esto será la función q1 de t y esto es la función q2 de t. El objetivo ahora va a ser determinar estas coeficientes a1, b1, a2 y b2, y eso se va a hacer a través de las condiciones iniciales. Pero claro, estas condiciones iniciales están en el vector x y no en el vector q. Y la pista la tenemos aquí. Si x vale c por q, pues q valdrá c a la menos 1 por x. Y esto se va a dar, como ponemos aquí, para todo instante de tiempo. Por lo tanto, q punto, derivando, se va a poder también poner como c a la menos 1 por x. Luego todo nuestro problema va a estar ahora en calcular c a la menos 1. ¿Qué forma va a tener c a la menos 1? ¿Cómo se hace c a la menos 1? La matriz c a la menos 1, en general, hay técnicas para invertirla para este problema que son ventajosas, que las veremos más adelante. Pero en este caso vamos a echarle un vistazo a nuestra matriz c, porque si nuestra matriz c resulta que es de esta forma, 1 entre raíz de 2, 1, 1, 1 menos 1, esta matriz es una matriz que por construcción es ortonormal, es decir, los dos vectores entre sí forman 90 grados y además tienen módulo unitario. Es una matriz ortonormal. Las matrices ortonormales tienen una manera muy sencilla de calcular la inversa, que es simplemente la traspuesta. Pero es que además, en este caso, esto es muy importante, en este caso exclusivamente. Esto no debemos de tomarlo como norma general. A nosotros nos ha salido esta vez una matriz ortonormal, pero no tiene por qué salirnos una matriz ortonormal. En este caso de ortonormal se refiere a que la matriz C a la menos 1 por C nos sale la identidad. ¿Vale? Podríais comprobar que esta matriz, haciéndole la traspuesta que es ella misma, esta matriz multiplicándola por sí misma, es decir, en este caso, esta matriz C por sí misma, nos sale la identidad. ¿Vale?
Entonces, en este caso, además, como es simétrica, coincide con la traspuesta. Esto ya veremos más adelante que no es así para los problemas de valores propios generalizados, pero en este problema sí ocurre, con lo cual va a ser muy sencillo para nosotros determinar la relación para calcularnos Q y Q punto. Bueno, pues hasta donde llevamos ahora, hemos visto que nuestra matriz C es una matriz que coincide con su traspuesta y que esto es lo que vamos a emplear por ser ortogonal para calcular C a la menos 1. Todas estas relaciones las empleamos pues porque como datos iniciales tenemos V1 y V2 grande, que son los valores de estos son los valores del vector x punto en 0, y el enunciado del problema nos dice que valen 0, 0. Y por otro lado tenemos que x1 grande, x1 y x2 valen menos 1 y 1, que estos son los datos del vector x en 0. Entonces, para pasar esta información a Q, empleamos la relación Q igual a C traspuesta por X, que en este caso es simplemente C por X. Pues vamos a ver cuánto vale entonces Q en 0, y para eso lo único que hacemos es preparamos aquí nuestra matriz C traspuesta que coincide en nuestro caso con C. Ya digo, esto solamente en nuestro caso. 1, 1, 1, menos 1. Y por menos 1, 1. Y esto sale, pues 1 por menos 1, menos 1. Esto va a salir, voy a ponerlo así y ahora lo vemos. Raíz de 2 que multiplica al 0 menos 1. Este sale 0, claramente, y este sale menos 1, menos 2 entre raíz de 2, que es raíz de 2 con signo menos. Bueno, pues gracias a esto lo que vamos a poder hacer es tener las soluciones en las variables, porque si esto es Q en 0, Q punto en 0, empleando esta misma relación es mucho más sencillo, ya que como tiene condiciones nulas, estas son las condiciones que vemos aquí, la primera derivada en 0 valdrá 0, 0. Entonces, con esto podemos tener ya soluciones para las funciones Q1 de t y Q2 de t en el modo 1 y en el modo 2. Q1 de t tenía esta pinta, A1 por el seno de omega 1t más B1 por el coseno de omega 1t, donde pues A1 y B1 son incógnitas, pero si nosotros proporcionamos la información inicial, esto como se lee, esto es Q1 en 0, Q2 en 0. Y esto es Q1 punto en 0 y Q2 punto en 0. Con lo cual es muy sencillo, si ponemos aquí Q1 en 0 igual a 0, nos sale directamente a 1 por 0. Simplemente sustituimos t igual a 0 en el instante inicial. B1 por el coseno de 0 que vale 1, y esto tiene que ser, imponemos que valga 0, con lo cual B1 vale 0, y de la misma forma, tomando la derivada y sabiendo ya que B1 vale 0, nos quedará luego A1 igual a 0, porque vamos a imponer que 1 punto en 0 vale 0. Para el modo 2, Q2 de t tiene esta pinta, A2 seno de omega 2t, más B2 coseno de omega 2t. Entonces, al imponer las condiciones para el modo 2, nos va a quedar Q2 en 0 vale menos raíz de 2, Q2 en 0, que vale evaluar esto en 0, que es B2 por 1, porque aquí hay seno de 0. Esto sabemos que vale menos raíz de 2, con lo cual B2 sale esto de aquí, ¿no? B2 igual a menos raíz de 2. Y Q
2 punto en 0 igual a 0 va a hacer, al derivar esto, solamente me quedará información en A2, porque B2 al derivar, que sale seno de omega 2t, evaluando en 0 sale 0. Podemos hacerlo por ser esta vez, pero vamos, la derivada, q2 punto dt, ¿qué sale? Sale omega 2 A2 coseno de omega 2t menos, voy a derivar esto, omega 2 B2 seno de omega 2t. Y claro, esto, si evaluamos en t igual a 0, es decir, q2 punto en 0 vale solamente omega 2 por A2. Porque esto en 0 vale 0. Y claro, si q2 punto en 0 estamos diciendo, aquí lo estamos diciendo que vale 0, es porque A2 vale 0. ¿Vale? A2 vale 0 porque esto estamos diciendo que imponemos que vale 0. Con lo cual la solución, la única que me queda distinta de 0 es esta q2 de t, que vale menos raíz de 2 por el coseno, raíz de 2 coseno de omega 2. ¿Vale? Recapitulando, voy a guardar. Me queda q1 de t igual a 0, q2 de t igual a menos raíz de 2 coseno de omega 2 t. Es decir, que la solución solo tiene componente en q2 de t, pero eso no quiere decir que no haya solución para el desplazamiento x1 de t y x2 de t. Conocido esto, ¿cómo podemos conocer esto? Pues teníamos por ahí una matriz mágica que nos relacionaba uno con el otro, ¿verdad? Nuestra matriz nos decía que x es c por q. Este es el cambio que desde el principio se ha hecho. Pues simplemente aplicándola, tendremos que en todo instante de tiempo, x1 de t, x2 de t, vale esta matriz 1 entre raíz de 2 que multiplica a 1, 1, 1 menos 1, perdón, por estas dos funciones q1 de t y q2 de t, que son 0 menos raíz de 2, y entonces lo hacemos matricialmente. Y esto queda, pues simplemente x1 de t, esto queda, voy a ponerlo en la primera componente, nos va a quedar 1 por 0, 0, 1 por menos raíz de 2, pues menos raíz de 2 coseno de omega 2t, dividido entre raíz de 2. Luego queda menos coseno. Y por otro lado, x2 de t nos va a quedar coseno de omega 2t. ¿Vale? Luego en este ejemplo, las dos funciones, aquí al final lo que va a ocurrir, teníamos un esquema más o menos así. Voy a poner esas dos masas, perdón. Una masa así, otra masa así, ¿vale? Perdón, así. Y lo que se está dando es un movimiento armónico en el tiempo de, a la vez que esta masa se mueve para acá, esta masa se mueve para acá. Y esto ha sido, este movimiento se repite armónicamente, pero con estas dos masas en contrafase. Esto ha sido así debido a las condiciones iniciales que le hemos dado. Hemos movido uno para acá y hemos soltado el movimiento. Entonces el movimiento solo tiene frecuencia omega 2 y es armónico en el tiempo, y su evolución temporal, pues para la masa x1, esto es x1 de t y esto es x2 de t, está perfectamente descrita. Con este ejemplo entonces vemos lo sencillo que es. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado, y el caso que vamos a ver ahora pues es el siguiente. Voy a guardar. Vamos a continuar ahora viendo vibraciones forzadas en sistemas de múltiples grados de libertad. En este esquema estoy planteando un caso con dos masas donde vemos una rigidez K1 y K2
un x1 a partir del cual suponemos que en esta posición está en equilibrio y cuando hay un desplazamiento pues se activan las rigideces de los muelles. Y en este caso vamos a plantearnos que hay una fuerza F de t, cual llamamos también un forzador, ¿vale? Va a ser una fuerza que vendrá descrita con una determinada función. La ecuación del movimiento en este caso podemos hacer cuando era sin este valor f de t, pues encontrábamos que por equilibrio podíamos obtener equilibrio dinámico, podíamos obtener las ecuaciones del movimiento. Nosotros vamos a hacer igual, vamos a dar un estadio ligeramente avanzado del movimiento, lo voy a poner aquí, y para simular ese estadio un poquito avanzado del movimiento, pues vamos a hacerlo así. Avanzamos un poquito aquí. Y aquí voy a borrar algunos elementos, voy a borrar la X1, y en esta posición los muelles se han alargado. Se han alargado y la fuerza está actuando en un instante de tiempo. Vamos a plantear aquí cuáles son los alargamientos de los muelles. Y este primer muelle que aquí estaba parado, pues vemos que ahora está esta masa en esta posición. Por tanto, esta cantidad es x1, esto en el instante inicial, y este en el instante t genérico. Y por otro lado, en la segunda masa, volvemos a ver que hay un avance un poquito mayor. Y bajo esta configuración, pues ambos muelles están traccionados. Podemos ver x2 es más grande que x1, cada uno está traccionado. Y aparece f de t. Con lo cual, para plantear el equilibrio dinámico ahora, lo que vamos a hacer es hacer un aislamiento de cada una de las masas y aplicar suma de fuerza en la dirección x igual a masa por aceleración. Bien, para la primera masa, que es esta, lo que tenemos es, lo vamos a poner aquí, y las fuerzas que aquí aparecen, sustituyo este muelle K1 y este muelle por las fuerzas que aparecen en esa interacción. Y la masa primera, en este caso, pues no hemos puesto una fuerza, con lo cual el equilibrio se tiene que establecer únicamente con estas dos fuerzas. Esta ya directamente sabemos que vale K1 por X1, así, y esta vale K2 por X2 menos X1. ¿Vale? Con lo cual la ecuación dinámica para esta masa será que K2 X2 menos X1 menos K1 X1 es igual a M1 por X1 dos puntos. Por otro lado, para la segunda masa, volvemos a hacer lo mismo, aíslo, y en esta ocasión hay que meter esa fuerza. Ahora sí, aíslo. Y en este caso lo vamos a poner aquí. Vamos a limpiar esto un poquito, quitamos x2, está en una posición desplazada, y aquí está la fuerza F de t, y por este lado tendremos una fuerza que vale también K2 por x2 menos x1. ¿Vale? Con lo cual la ecuación dinámica en este caso va a ser suma de fuerzas, es decir, F de t, que va hacia esta dirección positiva, F de t menos K2 x2 menos x1 no está en equilibrio, sino que vale m2 por x1, dos puntos. ¿Vale? En este movimiento siempre hay que suponer unas condiciones iniciales, y las condiciones iniciales vamos a suponer que vienen descritas por x1 en 0 igual a un x1 grande, x2 en 0 igual a un x2 grande, y
Lo mismo con las derivadas, x1 punto en 0 igual a v1 y x2 punto en 0 igual a v2. Lo vamos a hacer genérico. Bueno, pues esta ecuación junto con esta ecuación, perdón, voy a hacer una cosa, voy a pescar estas dos ecuaciones para la siguiente transparencia. Ahora la limpiaremos un poquito. Perdón. Vamos a ver del anterior. Vamos a poner para poder cogerlas. Y voy a coger esta selección. Para la siguiente. Lo que vamos a hacer es reordenar esto en un formato matricial. Voy a limpiar aquí un poquito esto, que no pinta nada aquí. Y fijaros que estas dos ecuaciones se pueden escribir como todo lo que multiplica a x1, dos puntos. Voy a pasarlo todo a este lado. Todo a este lado. ¿Vale? Esto será m1, x1, dos puntos, la primera ecuación. m1, x1, dos puntos. Ahora todo lo que multiplica a x1, aquí veis que x1 multiplica a menos k1 y a menos k2. Por tanto será, voy a poner esto así, más k1 más k2 que multiplica a x1 menos k2 x2 igual a 0. Escribimos siempre ecuaciones de algo igual a 0. Y para la segunda ecuación, donde tenemos f de t, pues lo que vamos a hacer va a ser escribir m2. Perdonad, aquí esta transparencia había una erratilla, ¿verdad? Me voy a ir a la anterior porque esto evidentemente no es x1, sino que es x2. ¿Vale? Bueno, guardar, vamos a abrir la siguiente. Arreglamos esto. ¿Vale? Y aquí me quedará m2 por x2, dos puntos, menos k2 x1 más k2 x2, y lo voy a escribir aquí igual a f de t. Dentro de las distintas posibilidades para f de t, nosotros vamos a aplicar un primer caso en el cual f de t sea de la forma p por el seno de omega t, pero puede tener cualquier forma. Y en función de cómo sea, podremos integrar mejor o peor las ecuaciones. Yo en principio voy a mantener un f de t y luego sustituiremos, porque ahora este sistema en formato matricial queda así. Voy a poner así, en formato matricial. Este sistema queda de la siguiente forma. m1, 0, 0, m2, que multiplica a x1, dos puntos, x2, dos puntos, más la matriz de rigidez K1 más K2, menos K2, menos K2, K2, que multiplica a x1, x2, igual a ¿qué? Pues ya no vale 0. Ahora tenemos un término aquí que vale 0 f de t. Con lo cual aquí identificamos la matriz de masa. Esto es una matriz de masa por el vector x más una matriz de rigidez k, x dos puntos por x igual a un vector de fuerzas. Entonces es una extensión de lo que conocíamos para un grado de libertad. Para un grado de libertad, la ecuación básica de un muelle con una fuerza era de tipo mx dos puntos más kx igual a una fuerza f de t. Pues ahora es lo mismo, pero en un formato matricial.
¿Cómo se trata este sistema? Pues se parece un poco, el recurso que vamos a utilizar vuelve a ser ese cambio de base que hemos visto. De tal manera que lo que vamos a hacer es cambiar, vamos a plantear un cambio de base. Y como siempre, X es esta misteriosa matriz C por Q, y dentro de las posibilidades de C elegimos una matriz C que es capaz de hacer que C traspuesta por M por C quede una matriz diagonal, es decir, solo con términos en la diagonal, y de la misma forma C traspuesta por K por C queda también una matriz K diagonal. Bien, pues si esto es así, al aplicarlo a nuestro caso, donde teníamos matriz M por vector X, dos puntos, más matriz K por X igual a vector F, lo único que tenemos que hacer es hacerle caso a este cambio, y en la siguiente línea pues lo que vamos a hacer es introducir matriz M por C por Q, dos puntos, más matriz K por C por Q igual a F. Y para tener esta C traspuesta, etcétera, lo único que tenemos que hacer es todo hacer una premultiplicación por la matriz C traspuesta. Con lo cual ya sí tenemos C traspuesta por M por C, M diagonal, por Q, dos puntos, más K diagonal por Q igual a C traspuesta por F. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro ejemplo, si la matriz C pues tiene pinta de C11, C12, C21, C22, la matriz C traspuesta tendrá pinta de C11, C12, ahora lo pongo por filas, C21 y C22, ¿vale? Y este producto de aquí, si planteamos ahora nuestro ejemplo donde, para que sea más sencillo, f era de la forma 0p por el seno de omega t, lo que encontramos es que podemos plantearnos este vector, su cálculo. C11, C21, C12, C22, que es C traspuesta por 0p por el seno de omega t. Ojo que este omega es totalmente libre, todavía no he dicho que haya frecuencias naturales ni nada. Ya sabemos que para poder construir esto, resolvemos nuestro problema de valores propios generalizado que nos proporcionará las frecuencias naturales del sistema, pero lo que encontramos aquí es una matriz de esta forma. Pues C21 por P seno de omega t y C22 por P seno de omega t. Vamos entonces a ver, este sistema diagonal está totalmente desacoplado. La matriz de masa diagonal y la matriz K diagonal solo tiene términos en la diagonal, y vamos a ver qué pinta tiene este sistema de ecuaciones. Ese sistema se podrá escribir así. Un valor M1 diagonal 0, 0, M2 diagonal que multiplica a Q1 dos puntos, Q2 dos puntos, más K1 diagonal 0, 0, K2 diagonal que multiplica a Q1, Q2, igual a este vector de fuerzas que hemos visto que vale C21, P grande seno de omega t, y C22, P grande seno de omega t. ¿Vale?
Con lo cual me quedan dos ecuaciones desacopladas. Quedan ecuaciones que son de tipo edolineal de coeficientes constantes, pero en este caso es completa, que vamos a ver, por ejemplo, la primera es M1 por Q1, 2 puntos, más M1 diagonal, más K1 diagonal Q1, igual a un término de fuerza C21 P por el seno de omega T. Y para la segunda nos va a quedar M2 por Q1, 2 puntos, más la K2 diagonal por Q2 igual a C22 P por el seno de omega T. Con lo cual son dos ecuaciones independientes, son dos problemas de un grado de libertad que tendremos que resolver, y habrá posibilidades de que haya resonancia en un modo si esta omega se parece a la omega natural del modo 1 o si esta omega se parece a la omega natural del modo 2. La solución de la Q1 de t pues será de la forma a seno de omega 1t más b coseno de omega 1t, siendo omega 1 el primer valor propio. El primer valor propio, ojo, la primera frecuencia propia, los valores propios del problema recordamos que son la omega 1 elevada al cuadrado, y esto será formalmente la raíz de K1d entre M1d, ¿vale? Más, voy a distanciar esto porque no le he dejado espacio a la novedad ahora. Ahora como hay un término de fuerza, pues tendremos que añadir una solución particular, voy a ponerlo así, una solución particular para el modo 1 de t, que encontraremos con técnicas de resolución de ecuaciones lineales, como hemos visto de repaso en el curso. Y Q2 de t tendrá la forma, aquí voy a poner A1, B1, aquí va a ser A2, seno de omega 2t, más B2, coseno de omega 2t, más Qp2 de t, y esta solución particular 2, aquí tendríamos la omega del modo 2, que nos la va a proporcionar nuestro problema de valores propios generalizado, y que veremos en problema. Ya depende de cómo sea este forzador, pues tendremos una solución aquí y otra aquí. Pero lo importante es que veamos que se puede resolver perfectamente. Para el amortiguamiento, que es la última parte que nos queda por ver, simplemente voy a comentar algo que la cuestión es qué hacemos con el amortiguamiento en general. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto cuando estudiábamos sistemas de un grado de libertad, en sistemas de un grado de libertad, hemos visto que la ecuación mx2 puntos más un término de amortiguamiento x puntos más k por x igual a f de t permitía elegir c, la constante de amortiguamiento que quisiera, ¿de acuerdo? Como c la tenemos reservada, esta ecuación la vamos a escribir así: mx2 puntos para un grado de libertad más d x puntos más kx igual a f de t, siendo d de damping en inglés la constante de amortiguamiento. Pues bien, podríamos pensar que en sistemas de múltiples grados de libertad pues es análogo, ¿no? En sistemas de múltiples grados de libertad podríamos pensar en que hay una matriz de masa por un x 2 puntos más una matriz de damping general x punto más una matriz de rigidez por x igual a un vector de fuerzas y pues esto se parece a esto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en general no existe una posibilidad sencilla para encontrar una matriz C tal que diagonalice a la vez a estas tres matrices. Hemos visto que C traspuesta por M por C, C traspuesta por K por C pueden ser diagonales, pero ya C traspuesta por D por C
no van a ser diagonales en general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos son hipótesis sobre el amortiguamiento. Hipótesis sobre el amortiguamiento. El amortiguamiento es un tema que trae de cabeza y que requiere justificación, y en la normativa hay distintas posibilidades. Claro, si yo tengo un sistema con demasiado amortiguamiento, pues el sistema dinámico funcionará muy bien. El problema es que hay problemas ingenieriles donde no es responsable pues asumir un amortiguamiento demasiado elevado. Y si lo hacemos demasiado bajo, pues también tenemos el problema de que estamos sobredimensionando. Entonces no es fácil, los amortiguamientos se deben de medir y justificar muy bien. Nosotros ahora vamos a ver algunas pistas de esto. ¿Cuáles son las hipótesis que hacemos? Bueno, pues una es plantear una tasa de amortiguamiento modal impuesta. Una tasa de amortiguamiento modal impuesta, es decir, nos inventamos el amortiguamiento. Una vez que resolvemos el problema como si esta matriz no existiera y después amortiguamos artificialmente la solución, fijaros, de manera así impuesta. De tal manera que la ecuación modal la vamos a plantear así: Qn dos puntos más, aquí tenía un omega n al cuadrado Qn igual a un término de la forma Gn de t, pues le metemos por aquí un 2zn omega n Qn punto. Bueno, así vamos a ver que, por ejemplo, la IAPF, la Instrucción de Acción en Puentes de Ferrocarril, nos plantea uno de los modelos, pero hay más. Esto es un amortiguamiento, enriquecemos la ecuación con un término de amortiguamiento y habrá reglas para definir ese Zn para cada uno de los modos. Otra idea es, esta es una, y otra idea es lo que se llama el amortiguamiento proporcional. Es decir, si nosotros, voy a ponerlo así, proporcional. Si nos inventamos la matriz D y decimos que es proporcional a la matriz de masa, con una constante alfa más proporcional a la matriz de rigidez, pues claro, la matriz C, como C transpuesta por M por C diagonal y C transpuesta por K por C, si me invento D de esta forma, pues también D queda diagonal con la misma matriz C. Entonces vamos a echar un vistazo a algunas propuestas de la normativa para que nos suenen, que quizá es la parte más interesante, para que veamos el por qué hemos introducido esta parte. Voy a plantear esto grande y aquí viene la parte de amortiguamiento con las propuestas que he indicado. Aquí vemos la primera idea, un amortiguamiento ficticio para cada modo de vibración, y la segunda, la matriz D, se descompone en la de masa y en la de rigidez. Por ejemplo, vamos a ver las consideraciones del amortiguamiento en la instrucción de acciones en puentes de ferrocarril. Cuando nos habla del amortiguamiento, pues nos habla, por ejemplo, tengo aquí señalado el decremento logarítmico. Vosotros sabéis lo que es el decremento logarítmico, porque lo habéis hecho, de hecho, en un taller y es una parte importante. Bueno, pues fijaros el por qué hemos introducido esa parte. La propia normativa nos habla del decremento logarítmico como medida para caracterizar el amortiguamiento estructural, ese Z que vosotros habéis hecho experimentalmente en el taller 3. Y fijaros que a falta de puentes de nueva construcción, pues nos habla, por ejemplo, de una tasa de amortiguamiento, ¿veis? Límite inferior en porcentaje, que es bajito, ¿veis? Por ejemplo, en puentes de acero y mixtos, aquí sale 0,5%. El acero tiene muy poco amortiguamiento, depende del nivel de carga y del tipo de uniones que haya. En uniones soldadas o en uniones atornilladas, la manera de disipar es distinta, pero no se puede contar con demasiado. En puentes de hormigón estructural ya estamos en torno al 2% o un poquito más, dependiendo de la luz. La propia instrucción de acciones en puentes de ferrocarril nos habla del método de superposición modal o descomposición modal, que es lo que hemos visto. Entonces, difícilmente podemos entender esta normativa si no tenemos una base de qué es el análisis modal, que es lo que estamos viendo en mecánica. Sobre el amortiguamiento, en la norma de construcción sismorresistente parte puentes, pues nos habla de una tasa de amortiguamiento fija para cada modo
en torno al 2%, 4% o en puentes dependiendo del tipo de puente. Para el amortiguamiento, por ejemplo, nos dice que se admite el uso de amortiguamiento de tipo Rayleigh. ¿Y eso qué es? Echándole un vistazo nos dice que esta matriz C, nuestra matriz D de amortiguamiento, es alfa M más beta K, que si os fijáis es justo, voy a tirar para atrás, el tipo de amortiguamiento proporcional, aquí, que he comentado antes. Esa misma propuesta no es una propuesta caprichosa, sino que está en la normativa, ¿de acuerdo? Y aquí nos habla pues de cómo se puede un poquito más. Pues lo mismo, difícilmente podemos entender esto si no hemos visto sistemas de múltiples grados de libertad en asignaturas como mecánica. Bueno, pues esto es todo y esperamos que estudiar esta parte a fondo y continuamos en los siguientes vídeos.